Buen día y bienvenidos a esta demostración del módulo Tunnel Plus del Lightstar 4D LightCalc, es decir, la definición de la curva de luminancia en la entrada de túneles de carretera rectos. Nosotros en el Lightstar 4D siempre tenemos dos partes para definir un proyecto, que sea de interiores, que sea de exteriores, que sea de alumbrado público, que sea de túneles. Es decir, un proyecto guiado en principio y un proyecto avanzado como segundo paso. Es decir, que nosotros podemos empezar definiendo las cosas más ordinarias, es decir, más sencillas, y después añadir los casos particulares. Como ejemplo, podemos decir que en caso de túneles, el permanente, es decir, la iluminación que vamos a tener en el túnel, en toda la longitud del túnel, es algo bastante sencillo y por eso se puede definir a través de un proyecto guiado. ¿Por qué? Porque tenemos una luminaria sola, solo un tipo de luminaria, tenemos las luminarias con una interdistancia constante y claro, todo esto es algo que podemos considerar sencillo. Para definir la permanente simplemente tenemos que seleccionar el botón y desde aquí aparece esta ventana donde definimos los parámetros que nos ayudan después a definir automáticamente nuestro túnel con la luminaria que hemos elegido. Es decir, el primer paso es definir la retícula, es decir, qué estándar vamos a aplicar en el sentido de cómo después vamos a calcular las iluminancias y las luminancias en la calzada. Aquí, por ejemplo, podemos definir si es 140, por ejemplo, sino el estándar de Europa, que es el 13201, el último es del 2015. Desde aquí definimos la edad del observador, en este caso 23, que es el valor por defecto que define el estándar. Claro, aquí podemos calcular con otra edad. Simplemente sale más sencillo si nosotros dejamos 23. ¿Por qué? Porque, claro, esto es un valor, 23 años, que los expertos han elegido como valor de referencia, como valor por defecto. Claro, se tendría que calcular para también un hombre de edad, puede ser de 75 años, pero claro, todo saldrá mucho más complicado. Y puedo decir que en todos los cálculos que hemos hecho en mi vida profesional, nunca he tenido la oportunidad y la necesidad de cambiar esta edad. Después, el tipo de observador. Esto es algo bastante interesante porque en principio tenemos, aparte las distinciones en los estándares, tenemos un observador fijo y un observador móvil. Sobre todo son los dos que se utilizan más. ¿Qué significa uno? ¿Qué significa el otro? El observador fijo es un observador que es un conductor que se va a poner a la distancia de menos 60 metros con la primera línea transversal de los puntos de cálculo. Siendo fijo, el programa considera la primera fila a 60 metros y la segunda fila con la interdistancia que se va a definir. Por ejemplo, si nosotros dejamos una interdistancia de 2 metros, saldrá el observador con la segunda línea de puntos a una distancia de 62. Y seguiremos así hasta 100 metros. Es decir, que nosotros hemos fijado en nuestro programa una longitud del área de cálculo de 100 metros. Algo distinto es el observador móvil. ¿Por qué? El observador móvil, en primer lugar, se va a poner no más en 60 metros, sino a menos 86 metros desde el primer punto, la primera línea de puntos de cálculo, de la malla de cálculo. Y
¿Cuál es la diferencia con el observador fijo? Que se mueve. Es decir, que siempre la interdistancia entre el observador y los puntos de cálculo donde se hacen los cálculos seguirá siempre a menos 86. Es decir, que trasladamos paso a paso el observador al interior del túnel hasta el final, hasta la última línea de puntos de cálculo. Dejamos, por ejemplo, móvil. Aquí tenemos que definir la calzada. Claro, esta es una estructura similar, igual como la estructura que nosotros tenemos para definir alumbrado público. Pero aquí, claro, prácticamente siempre sirve solo una calzada, es decir, que elegimos calzada única. Podremos utilizar dos calzadas, pero cuando nosotros tenemos una mediana en el túnel, es decir, que tenemos un solo túnel con un separador, una mediana al centro que me permite de ver también al otro lado. Pero esto es algo que en los túneles, aparte de los túneles de París que conocemos, hay muy pocos de esta forma. Por eso siempre dejamos calzada única. Tenemos que elegir el sentido, porque si nosotros tenemos un túnel, podemos tener dos sentidos. En este caso, dejamos sentido único. Después, las dimensiones para definir el túnel, es decir, la dimensión transversal de la acera, de la calzada total que se subdivide en número de carriles. En este caso tenemos una calzada total de 7, podemos dejar, por ejemplo, aquí dejamos 7 metros con 2 carriles. Es decir, cada carril tiene 3.5 de ancho. Y por último, la otra acera, que es 1,20. Esto es un valor 1,20 por defecto, porque los túneles modernos, por lo menos aquí en Italia, tienen un ancho de 1,20. Después tenemos que definir la clase de iluminación, pero tenemos que decir que en esta versión del programa, esto tendría que ser la clase de la calle, de la calzada afuera del túnel. Es decir, que si nosotros tenemos una calzada que llega a este túnel, puede ser que allí tenemos una iluminación y tendremos que definir una clase. En este caso es una clase autopista y tendrá un valor de 2 candelas por metros cuadrados en función de nuestro estándar. Después tenemos que definir la tabla de los factores reducidos de reflexión y el factor Q0, que prácticamente es el factor de reflexión de nuestro asfalto, de nuestro concrete, de nuestro cemento. Aquí, como se puede ver, nosotros tenemos todas las tablas que se han utilizado hasta ahora y que son las más utilizadas ahora, que son C1 por concrete, cemento y C2 por asfalto. Aquí, al centro, tenemos que definir la sección de nuestro túnel. Tenemos 4 distintas secciones, que son las secciones que se encuentran mayormente en el mundo. Es decir, una sección cuadrada a rectángulo, una sección bovedada, circular y elíptica. Seleccionamos la sección cubo. Aquí al lado, esto regresamos después, aquí al lado tenemos que definir los parámetros del túnel. Por ejemplo, aquí el ancho, el programa pone por defecto 14 metros. Automático, eligiendo automático, ¿qué significa? Significa que nosotros vamos a sumar acera A, calzada A y acera B, por un total de 9,40. La altura del túnel es el HT, que podéis ver aquí. Claro, el WT es este y está definido como hemos dicho. Esta es la altura. Y después tenemos que definir la altura de la pared activa, es decir, la pared donde se van a considerar después los cálculos en las paredes.
Aquí por defecto, según el estándar, sale 2 metros, pero claro, como se puede ver, podemos cambiarlo en función de nuestras necesidades. Aquí tenemos que definir el color de esta pared. En este caso es un blanco con un factor de reflexión de 40, es decir, que es un blanco no perfectamente blanco, sino es más un gris. Y aquí el color del techo, que se va a considerar solo en caso de las interreflexiones. Es algo bastante poco importante en términos de cálculos, sobre todo por la forma de poner las luminarias. Es decir, que la reflexión no es una reflexión en el techo directa, es una reflexión de segundo, sino de tercer nivel, y por eso no va a tener una influencia muy importante en los valores de luminancia en la calzada. Pero claro, se puede poner un valor, por ejemplo, un valor de 70, de 25% de reflexión, de factor de reflexión. Aquí hemos definido el túnel y falta solo una cosa, que es esta, es decir, la longitud del área de cálculo. Esta puede ser la longitud del túnel, claro. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que nosotros podemos insertar también un túnel de 3.000 metros. Claro, pero la cuestión es que nos saldrá bastante complicado manejar este túnel. Y sobre todo tenemos que considerar que después que aparte de la sección de entrada de 250 350 metros, donde vamos a tener una luminancia constante, después variable hasta el permanente. Claro, el restante permanente es totalmente constante, es decir, que vamos a tener secciones constantes. Y por eso, en términos de cálculo, no se podría no calcular esta parte. Pero claro, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que si nosotros definimos todo el túnel, al final tendremos la oportunidad de manejar automáticamente el cálculo total de las luminarias que hemos insertado en este túnel, y podremos también a través del programa exportar en un fichero de XF donde guardaremos todas las luminarias. Es decir, que si después sacamos la capa del XF y la vamos a poner en el proyecto de referencia, ya tendremos todas las luminarias puestas en su posición. Esta es, como podéis entender, una gran ventaja. Por eso, en este caso, vamos a poner una longitud total de 300 metros. Como habéis visto, en función del valor que voy a poner aquí como longitud del área, el programa me da automáticamente el número total de puntos de cálculo, de la malla de cálculo. Es decir, que en caso de 300 metros calcularemos prácticamente cada 3 metros, que es el ancho, la distancia, la interdistancia mayor que podemos conseguir en una iluminación, que podemos utilizar en una iluminación de túneles. Claro, si quito este y voy a poner aquí 500, claro, en lugar de tener una interdistancia de 3, vamos a tener una interdistancia más grande. En este caso va a ser de 6 metros. Consejo. En primer lugar, cuando se empieza con el programa, cuando se empieza con el proyecto, claro, nosotros podemos definir una malla bastante larga y después refinar esta malla paso a paso. Ok, pasamos a través de continuar a la segunda hoja de esta ventana. Es la definición de la distribución de los datos de la instalación de las luminarias. Es decir, que aquí definimos la distribución de las luminarias, que, como hemos dicho, en este caso solo es el permanente. Permanente que se pueden poner las luminarias una fila a la derecha, a la izquierda, oposición, a tres bolillo,
y suspendida en la calzada entesata. Esta es algo que prácticamente no se utiliza nunca. La mayoría de los casos, para definir el permanente, tenemos a la derecha o a la izquierda. Vamos con la derecha. Tenemos que definir el saliente de la calzada, LC, que es esta parte. Esta es la acera SA, y este es el LC, que se define aquí. Claro, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que, como podéis ver, en lugar de definir a la origen y definir toda esta distancia, definimos LC en esta forma. ¿Por qué? Porque esta es la gerencia que nosotros tenemos desde las primeras veces que se empezó a manejar todo el tema de alumbrado público. Es decir, que con la antigua CIE 30, que ha sido la primera recomendación de parte de CIE, no se definía la acera, se definía solo la calzada. Ya era mucho, porque claro, en principio se calculaba por manos. Y después llegaron los ordenadores, pero no eran ordenadores así potentes como los ordenadores que tenemos ahora. Y por eso la gente, los proyectistas, se acostumbraron a definir esta distancia. Claro, cuando llegó el nuevo estándar, claro, hemos tenido la necesidad de añadir algo más y para definir todo en orden se tenía que empezar desde aquí, pero al otro lado la gente estaba acostumbrada a trabajar en la antigua forma y por eso juntos con los proyectistas, con las empresas, con los fabricantes, hemos decidido de dejar esto aquí, en esta forma, y después, una vez que hemos insertado todos los elementos, es el programa que automáticamente va a añadir el ancho de la acera, y en lugar de, si por ejemplo esto es 1,5 y tenemos 1,2, esta posición por fin en las tablas será de la suma de los dos, es decir, 2,7. Después la altura de las luminarias, que ponemos a 5 metros, la interdistancia dejamos 3 metros, y estas son las rotaciones de las luminarias. Ahora con las luminarias que tenemos de LEDs, nos sale bastante raro de utilizar distintas orientaciones de las luminarias, sino la rotación por el eje cenital, es decir, el eje vertical. Antes, cuando se utilizaban luminarias con lámparas de sodio, yo he empezado a trabajar en iluminación con la iluminación de túneles y en conjunto con el presidente de la comisión SIE 88, el ingeniero Rime Schneider, de Suiza a Alemania. Y claro, todos los túneles que hemos realizado en los años 80 eran todos túneles que tenían las luminarias con una orientación y con una inclinación particular, porque claro, en función de dónde se ponían las luminarias, la luminaria tenía un flujo, una emisión constante y claro, no se podía orientar de otra forma, sino un poco poniendo la lámpara en una posición distinta. Pero era algo bastante complicado. Y claro, se prefería orientar e inclinar las luminarias en función de las necesidades. Claro, ahora con los LEDs tenemos una gran ventaja de poder manejar las fotometrías exactamente como queremos y dejar las luminarias en su propia posición, es decir, en horizontal. Aquí tenemos que seleccionar la luminaria que queremos utilizar y esto se puede realizar en 3 distintas maneras. Simplemente, mejor en 4 distintas maneras. Simplemente abriendo una carpeta donde hemos puesto las fotometrías y desde aquí, por ejemplo, si nosotros abrimos esta carpeta, podemos arrastrar y pegar y poner directamente aquí la fotometría. Perdón. Ok.
Aquí tenemos la fotometría y esta es la primera forma. La segunda sería de abrir directamente desde aquí la carpeta y o arrastramos y pegamos, si no, doble clic, la luminaria se va a añadir aquí. Otro a través de la biblioteca de las luminarias más utilizadas, es decir, las luminarias que podemos poner aquí al lado. Si nosotros tenemos unas luminarias que utilizamos más, nos sale mucho más cómodo arrastrar y pegar desde aquí. Y esto se realiza simplemente abriendo esta ventana, arrastramos y pegamos. Si no, otra opción es a través de cambiar luminarias con el banco de datos propio del programa. Aquí, por ejemplo, tenemos esta luminaria y podemos seleccionar otra, por ejemplo, y desde aquí seleccionamos y así la luminaria se va a añadir en el programa, en el proyecto. Desde aquí, ¿qué podemos hacer? Claro, podemos decir que habiendo definido todos los parámetros, podemos pasar a cálculo. Y desde aquí, cálculos, inicio, tenemos que seleccionar si queremos, por ejemplo, si no interesa tener calcular los parámetros del renderizado al final, nosotros podemos bajar a este cursor y calcular simplemente la contribución, la componente directa. Esto saldrá mucho más rápido. Y por fin tendremos los valores. Una vez que hemos acabado la definición del permanente, estaremos listos para pasar al paso siguiente, es decir, añadir las luminarias para definir la curva de luminancia a la entrada del túnel. Aquí hemos definido, es una luminancia constante, aquí está definido 100-200 metros, pero claro, desde este botón, desde esta función, nosotros podemos modificar y en lugar de poner 100-200 ponemos 15, 200 y claro, aquí tendremos todos los parámetros que nosotros necesitamos. Algo muy importante que no he dicho. Aquí hemos puesto las luminarias, pero ¿cómo está orientada esta luminaria? Siempre se tiene que ver. En este caso podemos decir que la luminaria está bien orientada para ser un permanente y podemos regresar a ver los resultados y podemos analizar los parámetros. En este caso tenemos una luminancia bastante alta. Y claro, puede ser que nosotros, en función de la potencia de la luminaria, hemos definido una interdistancia demasiado corta. Y por eso tendremos que modificar, entramos en la ventana y continuamos aquí. En lugar de poner 3 metros, tendremos que poner, no sé, 10 metros. Regresar a cálculos y empezar de nuevo el cálculo. Donde podemos ver que hemos bajado muchísimo. La uniformidad es una uniformidad perfecta, es decir, que paso a paso definimos cuál es la interdistancia mayor. Claro, si nosotros hemos definido una calzada al exterior del túnel que está clasificada en M1, nosotros al interior del túnel tenemos que conseguir por la permanente un 3. ¿Por qué? 2 al exterior, al interior se tiene que doblar. Perdón,
añadir el 50%, es decir, 2 más el 50% igual 3. Y esto es lo que nosotros tenemos que conseguir. Regresamos a modificar. Ok, decimos que esta parte está definida. Pasamos a proyecto avanzado y en proyecto avanzado, como podemos ver, tenemos dos partes. Una primera parte es el vial, es la calzada con su acera, y otra parte es la fila de luminarias que hemos añadido. Claro, esta es por la parte constante y ahora tendremos que empezar el trabajo de definición de la curva de luminancia en primero y después añadir las luminarias para conseguir una curva de luminancia calculada que después tendremos que comparar con la curva de luminancia teórica que vamos a definir ahora. Ok, regresamos a viales. Aquí, como podéis ver, tenemos unos de los parámetros que hemos definido anteriormente. Tenemos más curva de luminancia. Entramos en curva de luminancia y desde aquí tenemos que elegir el tipo de estándar que queremos utilizar. Aquí tenemos CIE 88 del 2004. Os informo que está en marcha una revisión ahora mismo, hoy mismo, de esta recomendación. Las 4 más son los estándares de Italia. Aquí tenemos el Technical Report de Europa, el 14380, cuyos trabajos de actualización se acabaron hace pocas semanas. Y aquí tenemos el estándar de España. Elegimos CIE 88 y aquí por debajo tenemos dos distintas maneras para conseguir la curva de luminancia teórica, es decir, a través del diagrama de Adrian, sino a través del L20, que era la antigua metodología y que después el profesor Adrian, que era un profesor húngaro que viví toda su vida prácticamente en Canadá, creó en los años 80 y que ha introducido en los años 80 la primera vez. Utilizamos directamente el M20, aquí definimos la longitud que hemos dicho de 300 metros, lo consideramos como túnel largo, pero se puede definir también túnel corto. La velocidad de entrada es importante y esta es un parámetro que nuestro cliente, el gestor de la autopista, nos tiene que dar, porque está en sus manos de definir este parámetro. Después tenemos que definir el pendiente. 0 estamos en plano total, -1 estamos en descensa y aquí estamos subiendo, estamos en este caso bajando y en este caso estamos subiendo. Esto tiene un impacto importante en término de distancia de tensión, de distancia de parada. ¿Por qué? Porque claro, si nosotros tenemos que subir, claro, nosotros tenemos que frenar menos. En el otro sentido, tenemos que frenar más porque, claro, bajando nos tenemos que poner mucha más fuerza para pararnos. Aquí tenemos que definir la dirección de nuestro túnel, hacia el norte, este-oeste, en el llano, en montañoso, hacia el sur son estas las distintas opciones que nos propone el programa. Definimos, por ejemplo, hacia el norte y aquí otro parámetro importante que tenemos que definir, otro elemento
importante es el tipo de iluminación que vamos a utilizar para la iluminación a la entrada de nuestro túnel. Es decir, a favor de flujo, simétrico y a contraflujo. Simétrico es algo, es decir, que vamos a utilizar luminarias como las luminarias que hemos utilizado hasta ahora. Es decir, que como podéis ver, es una luminaria que tiene una emisión simétrica según el plano, en este caso perpendicular, es el 90-270. La otra opción es a favor del flujo. Esto es una forma, es una manera de iluminar, pero al final se ha demostrado que esta tipología es una tipología que por fin necesita mucha más energía que non al revés el contraflujo. ¿Qué significa? Significa poner una luminaria simétrica y poner la asimetría en dirección contraria a la dirección del conductor del coche, de la dirección de marcha en el túnel. Esta al final se ha demostrado ser mucho más adecuada para una iluminación que nos permita de reconocer los obstáculos, porque esta es la tarea, es el objetivo que nosotros tenemos. Permitir a la gente, permitir a los conductores de reconocer los obstáculos que se pueden encontrar a la entrada de un túnel. Paso más, seca o mojada, dejamos seca. La visibilidad de detención puede ser calculada, si no establecida por el usuario. En este caso nos da 37,9 metros la distancia de detención. Claro, si nosotros subimos con la velocidad y ponemos, por ejemplo, autopista 120 kilómetros por hora, claro, esta distancia de parada va a subir a 142,3 metros. Y estas son las dos partes. Cómo se consigue el valor. Después tendremos que definir el flujo de tráfico. Si es un túnel importante, esto es vehículos por hora. El sentido de marcha, como hemos dicho, es un sentido único. La luminancia de velo es la luminancia que se va a sobreponer entre el conductor y la entrada del túnel. Y aquí CIE 88 nos da 3 distintos niveles: bajo, medio, alto. Alto significa que nosotros tenemos como una niebla enfrente de nosotros, entre nosotros y como conductores y la entrada del túnel, y por eso esto molesta muchísimo. En este caso, si nosotros ponemos alto, molesta muchísimo la visión del túnel, y por eso necesitamos una iluminación más alta a la entrada del túnel. Dejamos, por ejemplo, medio, luminancia atmosférica calculada en función de la luminancia de velo, como se puede ver, cambia de valor. Y aquí ahora tenemos que definir cómo vamos a definir la curva de luminancia. Tenemos 3 distintas opciones: analizar foto, y lo veremos en poco; establecer LE, es decir, si nosotros tenemos un pliego de condiciones que viene de nuestro cliente que dice este es el valor de luminancia que necesitamos a la entrada del túnel, y automáticamente solo tendremos que definir un valor, por ejemplo 220 candelas por metros cuadrados, y automáticamente, como puedes ver, el programa me dibuja la curva de luminancia, que es la verde, que es la curva teórica de luminancia. Otra posibilidad, oportunidad que tenemos es de establecer la curva, es decir, que si nosotros tenemos, porque esto pasa por ejemplo aquí en Italia, tenemos un Excel donde tenemos
las distintas posiciones y el valor correspondiente de luminancia en un fichero Excel, por ejemplo, arrastramos y pegamos y automáticamente se pondrán aquí y el programa automáticamente dibujará la curva de luminancia. Otra opción es de analizar foto. Analizar foto lo veremos a través de la sección imagen. Desde aquí, si nosotros entramos en imagen, encontramos esta ventana y a través del botón derecho vamos a elegir insertar imagen. Insertar imagen y esto lo tengo aquí, copiar. Como se puede ver, aquí tenemos imágenes, distintas imágenes de túneles. Como puedes ver, elegimos la imagen de interés. Por ejemplo, podemos elegir esta imagen y automáticamente el programa me muestra la imagen de la entrada del túnel, la imagen que hemos sacado en sitio. Aquí, ¿qué pasa? Esto es el diagrama de Adrian. Las curvas, los elementos circulares que encontramos aquí son parte del diagrama de Adrian. Y la primera cosa que necesitamos definir es de centrar correctamente este diagrama en su posición. Es decir, botón derecho, definimos el centro. Y automáticamente, como podéis ver, estamos más o menos un poco más a la derecha, un poco más por de abajo. Y así, como puedes ver, estamos prácticamente definiendo perfectamente la sección del túnel. Aquí, ¿qué otras cosas que tenemos que definir? Por ejemplo, el ancho del túnel. Esto, con la rodilla, nosotros podemos hacer un zoom y conseguir directamente y de forma más sencilla el primer punto de medida y esto es el segundo punto de medida. Definimos, como hemos visto, un ancho de 9,4 y automáticamente, como podéis ver, aquí estamos. Como se puede ver aquí, tenemos este que no está prácticamente al centro. Por eso tenemos que definir un poco más a la derecha, en este caso, un poco más bajo. Ok. Y en este caso podemos decir que el túnel está bien definido. Ahora, ¿qué necesitamos definir? Necesitamos definir las distintas áreas y definir si es parte del cielo, si es vial, rojas, edificios, nieve, vegetación, boca de túnel. Con un clic del ratón, visualizar los detalles y sustituir los datos. Por ejemplo, empezamos con el cielo, simplemente hacemos un clic, como podéis ver. ¿Qué pasa en estas dos áreas? Y también aquí. No es solo cielo. Y por eso con el botón derecho entramos en valores y definimos, por ejemplo, que por el cielo tenemos el 20%. Y como vegetación tenemos el 80%. Ok, y como podéis ver, ahora los valores están subdivididos en dos partes. Esto es cielo, aquí también valores, vegetación está a un 70% y el cielo está a un 30%. Y claro, paso a paso definimos todo. Vegetación, esta parte, esta.
Ahora no estoy a definir todas las áreas para que sea un poco más rápido. Esta es vegetación, vegetación, vegetación. Esto ha sido definido. Por ejemplo, esta es vegetación y esto es más o menos a mitad. Estas podemos considerarlas como rojas. Estas la definimos como calzada y por eso vial. Esto es vial, vial. Hacemos un zoom. Esta parte. Y es la boca de túnel. Ok, falta esta parte que es roca. Podemos decir que hemos definido casi todas las áreas, aparte de estas, porque esta ha sido sacada como imagen bastante cerca de la entrada del túnel. Por eso, si nosotros tenemos rocas, aquí no hay, definimos el vial, este también, esta es vegetación, esto es cielo, esto es cielo y aquí al lado tenemos vegetación. Pienso que hemos definido todo. Claro, ahora podemos pasar a curvas y el programa automáticamente me define la curva. Claro, si hemos olvidado de definir un área, esta saldrá aquí en rojo y esto me ayuda muchísimo a regresar en imagen y ir buscando el sector que falta. Una vez que hemos conseguido el valor, listos, podemos regresar a proyecto y empezar a añadir las luminarias para conseguir esta curva. ¿Cuál es el significado de esta curva que encontramos aquí? Esta es una curva que no está definida en sí. Puede ser que va a ser definida porque es un concepto que hemos desarrollado aquí en Italia y que ayuda para definir cuál es el nivel máximo que necesitamos conseguir. ¿Por qué necesitamos conseguir? Porque claro, si nosotros tenemos una curva que está muy cerca de la curva verde teórica o si estamos aquí por encima, siempre cumplimos la recomendación C88, pero no tenemos, en este caso, cuando estamos demasiado por encima, no tenemos un ahorro energético. Estamos cumpliendo con el estándar, pero no estamos ahorrando energía. Esta es la idea de los italianos, es decir, que nosotros con esta curva definimos que la curva resultante, una vez que hemos puesto las luminarias en sitio, tendrá que estar por dentro de esta área. Y esto ayuda muchísimo. Es como empujar al proyectista a conseguir no solo un valor lumínico adecuado, sino también un ahorro energético adecuado a través de la ayuda de esta curva. Ok. Podemos ahora salir y empezar con añadir las luminarias. Claro, aquí necesitamos añadir, por ejemplo, 2 filas de luminarias. ¿Y cómo realizamos el todo? Lo realizamos paso a paso en función, sobre todo, de la experiencia. Nosotros no tenemos hasta ahora una función automática de disposición de las luminarias que estará en los próximos meses, pero ¿qué podemos hacer ahora? Simplemente nosotros, esto es lo que hago yo, elegimos esta fila, duplicamos la fila y esta es la fila que llamamos, podemos llamar entrada 1.
Claro, esta no es la luminaria que queremos utilizar. Queremos utilizar una luminaria contraflujo, como hemos elegido. Y por eso entramos aquí y seleccionamos esta curva. Arrastramos y pegamos. Como podéis ver aquí, no estamos utilizando un fichero XL que incluya también las imágenes. Si nosotros entramos en el catálogo, aquí tenemos la misma curva, pero si arrastramos y pegamos desde el catálogo que incluye también la imagen, nosotros tendremos aquí también la imagen. Esto es algo que puede ayudar, por ejemplo, cuando se imprime un proyecto, porque en este caso el cliente puede ver directamente el tipo, la tipología y los datos de la luminaria. Claro, aquí tendremos que definir, hacer unos cálculos a mano y definir cuál es la primera luminaria que vamos a poner. En general, cuando utilizamos luminarias de este tipo, es una luminaria que asimétrica y por eso necesitamos no ponerla a 2,70 m desde la entrada del túnel. No, perdón, en este caso a 0 metros. Necesitamos ponerla un poco más por dentro, es decir, por ejemplo, a 15 metros. Dejamos por ejemplo, 4 metros. La altura la dejamos a 5 metros y ponemos una interdistancia constante, claro, de 10 metros. No, en este caso tendremos que poner un valor más bajo porque allí necesitamos una luminancia que no es más un valor, como hemos visto, de 3 candelas por metros cuadrados, sino un valor mucho más alto que es de 220, es el valor que tenemos que conseguir. Por eso creamos una interdistancia más corta y el tramo, claro, el tramo, yo no he visto, tendremos que llegar hasta prácticamente a 100 metros. Por eso 31 luminarias pueden quedar bien. El tramo tiene 90 metros hasta un total de 105 metros. Vamos a ver qué sale. Primero tendremos que ver cómo están orientadas las luminarias. Y como podéis ver, esta luminaria tiene la orientación a favor de la dirección de marcha y no a contraflujo. ¿Esto por qué? Esto viene del tipo de fotometría y cómo se ha arreglado esta fotometría. Porque las luminarias de alumbrado de túneles están más o menos a mitad entre alumbrado de vías, alumbrado público y alumbrado de túneles. ¿Por qué? Porque utilizamos una calzada y, como hemos dicho, muchas de las cosas de la iluminación de túneles vienen de alumbrado público. Por eso, si nosotros ponemos una luminaria como la hemos puesta, si tenemos la simetría como correctamente está puesta aquí en este diagrama polar a la derecha, nos saldrá en esta manera. Nos saldrá a la derecha. ¿Por qué? Porque si nosotros sentámonos en un poste y miramos en un poste de alumbrado público y miramos la luminaria enfrente de nosotros, el semiplano C0 está a la derecha, como está en este caso, porque el semiplano C0 es exactamente este, como se puede ver aquí en el diagrama polar. El 0 está a la derecha. Por eso, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que regresar a modificar proyectos. Por eso, propiedades, modificar. Y aquí las luminarias se tienen que rotar, no esta, sino esta, de 180 grados. Terminamos y ahora, como puedes ver, el semiplano C0 está orientado en contraflujo a la dirección de marcha del conductor. Empezamos con el cálculo.
¿Y qué podemos ver? Que ahora el programa nos presenta distintos datos. ¿Por qué? Porque, claro, en lugar de tener solo una sección, que es el permanente, tenemos también distintos elementos que vienen de la curva de luminancia, porque la curva de luminancia en C88 está subdividida en una parte de entrada que por el 50% es algo constante, por el 50% hasta el valor de luminancia igual al 40,7% del valor máximo, es otro 50% variable y después desde allí empieza la zona de transición que después se conecta con la zona permanente. Y aquí, como podéis ver, nosotros tenemos todo subdividido. Es decir, que automáticamente después se podrá mostrar las distintas secciones. Esto es de 15 a 71 metros. 1571 constante, variable, esto es solo variable. Esto es el tramo de transición hasta el permanente. Como podéis ver, estos datos vienen todos de la definición de la curva de luminancia. Si nosotros confirmamos y pasamos a mostrar los valores de luminancia para el observador 1, es decir, seleccionamos desde la segunda ventana por debajo de los resultados, aquí aparecen todos los resultados y claro, esta es una forma numérica que nos sale bastante complicado analizar si no entramos, por ejemplo, en la curva de luminancia. Como puedes ver, aquí nosotros tenemos que este valor por ahora está a 60 candelas por metros cuadrados, es decir, estamos prácticamente a un cuarto del total. Es decir, que si nosotros queremos utilizar esta luminaria, es una luminaria que hemos utilizado con una corriente de 49 miliamperios. ¿Y esto qué significa? Significa 490 miliamperios. Significa que nosotros tendremos que, a través, por ejemplo, del DALI, tendremos que subir y doblar. Por eso, si nosotros aquí doblamos, ¿qué pasa? Regresamos a modificar. Si entramos en luminarias y seleccionamos esta, claro, aquí podemos poner 0,95 y aquí, claro, pondremos el valor de potencia distinto y aquí en lugar de poner 24.000, prácticamente 25.000, ponemos 50.000 y podemos desde aquí realizar un cálculo. Claro, nosotros podremos también aquí suponemos que ponemos una potencia casi el doble. ¿Qué significa? Significa que aquí hemos subido como corriente, estamos a tope y estamos dando un valor doble de flujo. Nosotros con nuestro programa tenemos esta oportunidad y claro, aquí puedes ver que estamos al 201 de flujo, porque hemos doblado. Pero claro, nosotros tenemos una oportunidad más. A través del fichero XL, nosotros podemos incluir exactamente la curva de flujo y potencia en función de la corriente. Es decir, que no tenemos que poner valores así más o menos. Vamos a poner exactamente el valor que la luminaria me permite de realizar. Es decir, que nosotros tenemos un fichero que nos permite de adecuar correctamente, y esto es el fichero que vamos a utilizar para la disposición automática de las luminarias y va a ser el programa que nos dirá exactamente el valor de corriente que tenemos que insertar para conseguir el valor de luminancia que hemos visto.
Aquí, por ejemplo, una vez que hemos definido, claro, no 290. Ok, duplicamos. Y aquí, como podéis, claro, no he dado el tab y por eso los valores se han perdido. Y aquí tenemos la segunda fila. Claro, esta fila, en lugar de estar a 4, la ponemos con el ancho del túnel, la ponemos a 6,5, por ejemplo. Y desde aquí podemos empezar con los valores. Claro, yo he cambiado el flujo, cambiado la potencia, cambiado el valor de corriente. Se puede realizar utilizando otro fichero LDT, otros ficheros OXL que incluya un valor directamente el valor de potencia. El valor de corriente no lo incluye porque, claro, sí, el OXL permite de incluir el valor de corriente, pero el fichero LDT no lo permite. Y esto es algo que tenéis que definir vosotros. Desde aquí, como podéis ver, ahora estamos un poco más alto, estamos prácticamente al doble, pero no hemos conseguido nuestro resultado. Es decir, que utilizar esta luminaria no es algo muy adecuado. Tendremos que regresar y añadir algo más. Un segundo, 500. Como por ejemplo, luminarias 31, poner por ejemplo una interdistancia de 1,8. 1,8. 69, llegamos a 105 y llegamos a 105. Claro, la gestión de las corrientes, sobre todo nosotros manejamos la gestión de las corrientes según un estándar. Es el estándar de ISE, International Electrotechnical Committee, 62722-2-1, que se ha introducido en el 2023, en el mes de marzo del año pasado. Y esto es algo que se ha comprobado porque viene de una idea que ha tenido Iguzzini y que nos ha introducido aquí en Italia en el 2017-18, es decir, 6 años por de atrás. Y es algo que nosotros hemos comprobado en nuestro laboratorio, como lo ha comprobado Iguzzini, y que sale desde un lado muy cómodo como gestión, porque en lugar de tener miles de ficheros, tenemos solo pocos ficheros. Y sobre todo está todo comprimido en un solo fichero y claro, todas las funciones de manejo saldrán mucho más sencillas y sobre todo la gestión de la optimización saldrá mucho más fácil, mucho más sencilla. Y esta ya la hemos realizado en alumbrado público porque nosotros tenemos un programa que permite de calcular la distribución de las luminarias para conseguir exactamente la regulación adecuada para conseguir el valor de luminancia que necesitamos. Desde aquí visualizamos curva de luminancia. Como podéis ver, aquí hizo probablemente un error en la definición de los elementos, pero esto es el paso que necesitamos conseguir, que necesitamos realizar para paso a paso realizar la curva de luminancia. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a este punto y tenemos que definir esta parte variable? Esta parte variable se realiza, por ejemplo, en dos maneras. Anteriormente se realizaba poniendo las luminarias de misma potencia
a una interdistancia mayor. Es decir, que el DPI, la densidad de potencia, variaba y por eso variaba también el flujo por área. El segundo sistema, y es el sistema que vamos a utilizar, es un sistema donde, a través, por ejemplo, de un DALI, regulamos las luminarias con corrientes distintas para dar un valor de flujo siempre menor en función de la distancia, en función de cuánto estamos por dentro del túnel. Y esto es algo que, por ejemplo, aquí en Italia se está utilizando muchísimo en la definición de la curva de luminancia de túneles. Es decir, cada luminaria tiene su propia regulación en función de un ordenador, en función de un PLC que da para cada luminaria su propia configuración. Claro, ahora, si nosotros tenemos este resultado, podemos ver los resultados. Por ejemplo, si cerramos todo aquí, entramos en la ventana resumen de los resultados y, claro, podemos elegir el observador 1 como hemos hecho. A través de Zoom podemos crear área de recorte a partir de zona de túneles y desde aquí, claro, automáticamente el programa me está mostrando las distintas áreas que hemos definido a través de la ventana de resumen de resultados. Si, por ejemplo, queremos ver la primera mitad del tramo de entrada, automáticamente me saldrá el zoom de esta parte y desde aquí, curva de luminancia, podemos compararla directamente. Si no, podemos elegir tramo de transición, pero en este caso es algo que no está definido, porque no hemos añadido las luminarias por este tramo. Pero en esta manera nosotros podemos definir cada parte de nuestro túnel. Podemos definir también las curvas isolíneas. Y desde aquí, una vez que hemos definido la configuración de resultados, podemos añadir los resultados utilizando la configuración. ¿Qué significa este? Significa que nosotros, una vez que modificamos, añadimos luminarias, etcétera, podremos automáticamente abrir de nuevo todos los resultados que vemos aquí. Ok, esto es todo. Muchas gracias por vuestra participación hoy y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.